Noviembre de 1989. Un inesperado acelerón de la historia provoca el desmoronamiento del ya resquebrajado bloque soviético. Lo que para algunos fue una tragedia, para otros fue algo inevitable. El fin de la Unión Soviética era algo que estaba a la vista por la estructura fundamental de su sistema. Su sistema de producción, su profunda corrupción y ausencia de libertades civiles llevó a la ruina en todos los aspectos, dando inicio a otra etapa en la conciencia política y desmoronándose en 15 naciones independientes. En el video de hoy te contaremos las últimas horas de la nación que abarcó una sexta parte del territorio mundial, la Unión Soviética. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida por sus siglas como la URSS o Unión Soviética, fue un estado federal de república socialista que existió desde el 30 de diciembre de 1922 hasta el 25 de diciembre de 1991 en la zona euroasiática. A inicios del siglo XX había mucha hambre y pobreza. El viejo continente estaba sumido en la ruina que dejó la Primera Guerra Mundial y gobernaba en el Imperio de Rusia para ese entonces el zar Nicolás II. La Revolución de Febrero de 1917, que provocó la caída del Imperio ruso, terminó dando paso al gobierno provisional, quienes después fueron a su vez derrocados por los bolcheviques de Lenin. En 1922, un tratado entre Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, la actual Georgia, Armenia y Azerbaiyán, formaron el bloque de países llamado Unión Soviética. Más tarde estaría integrada por un total de 15 naciones. El primer líder de la nación fue Vladimir Lenin, quien murió en 1924, dando paso a la dirección por parte de Joseph Stalin, quien se mantuvo hasta su muerte en 1953. Durante su periodo de gobierno se unió temporalmente a los Estados Unidos, Reino Unido y Francia para derrotar a los alemanes y japoneses. Durante el mandato de Stalin, realizó un intenso proceso de transformación para convertir a la Unión Soviética en una gran potencia industrial. Stalin transformó el país agrícola en uno industrializado y creó grandes sectores estratégicos de desarrollo como el petróleo, la siderurgia, la química, la minería, el área automotriz, aeroespacial, electrónica y las telecomunicaciones. Mientras esto era llevado a cabo, una terrible represión contra los ciudadanos se cobraba millones de vidas y la de muchos prisioneros políticos. Después de la derrota de las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, Stalin compitió contra los Estados Unidos por el liderazgo mundial durante un periodo conocido como la Guerra Fría. En esta guerra rivalizaron en casi todo, desde la carrera espacial, la economía, el deporte, la fabricación de armas, influencia política, entre otras áreas. Pero, ¿por qué se desintegró la Unión Soviética? Al menos 3 razones principales fueron la causa de la caída. En primer lugar, la crisis económica, porque el sistema económico en la que la Unión Soviética se basaba era la eliminación de la propiedad privada, lo que llevó como resultado a un desabastecimiento de bienes de consumo para la población más pobre que desean defender. En este sistema, la planificación centralizada y burócrata sustituyó al sector privado y rigió las actividades entre los ciudadanos, eliminando la libre interacción entre empresas y consumidores. En segundo lugar, la restricción de libertades civiles llevó a la falta de creatividad, resultando en el atraso cultural de la sociedad soviética. También cercenaba la libertad de prensa y callaron las voces disidentes que hablaban contra las directrices políticas del régimen y que iban contra la revolución. Y en tercer lugar, la incapacidad de plantearle cara a su próspero archirrival capitalista de Occidente, los Estados Unidos, ya que los soviéticos mostraron al exterior un sistema que supuestamente era perfecto, pero que intentaba ocultar las deficiencias de su modelo de gobierno. Esto terminó por ser absolutamente demostrado con la caída del muro de Berlín en 1989, ya que los ciudadanos del lado comunista se alegraban de poder ahora disfrutar de las bondades del capitalismo que había en Alemania capitalista. Durante los inicios de los años 80, la Unión Soviética estaba a punto de colapsar por su crisis económica. La producción iba en caída, había desabastecimiento de los productos de primera necesidad, la mortalidad infantil se disparó y la esperanza de vida se redujo. Para 1985 se daría el primer paso que terminaría con la Unión Soviética a inicios de los años 90.
Esto comenzaría con Mikhail Gorbachev, que llegó a la Secretaría General del partido en marzo del año 85. Gorbachev quería modernizar el sistema soviético y desde sus inicios fue consciente de las prácticas abusivas y la falta de libertad que existía dentro del sistema soviético y se propuso realizar unas reformas. Entre las reformas estaba el inicio de la perestroika, un plan de tipo económico que intentaba liberalizar la economía. También trató de reducir la burocracia y aumentar la transparencia del gobierno. La gente pregunta, ¿qué es la perestroika? Pues bien, es hacer nuestro trabajo en serio. En eso consiste la perestroika. Consiste en ayudar a los demás, en trabajar hombro con los demás. Eso es el socialismo. Estos cambios acercaron a la gran nación al sistema capitalista al relajar los controles centralizados de muchas empresas. Se permitió que los agricultores y fabricantes pudieran decidir cuánto y cuándo producir y cobrar por sus propios trabajos. También se crearon restaurantes y otras tiendas como propiedad privada. Al principio, las reformas encontraron opositores dentro de la cúpula del Partido Comunista, quienes no querían perder el control sobre los ciudadanos. En lo político, inició un proceso de democratización. Se llamó a los ciudadanos a unas elecciones democráticas donde fue también electo como presidente. Este cambio, que progresivamente iba abriendo a los soviéticos hacia una sociedad libre, terminó con la caída del muro de Berlín en el 89, definiendo así quién había ganado la Guerra Fría entre los soviéticos y americanos. Inmediatamente el efecto fue la reacción de las 15 naciones que proclamaron su independencia durante ese periodo de tiempo hasta que en 1991 terminaron por independizarse y el Partido Comunista fue disuelto. Por primera vez en la historia de la URSS, una de sus repúblicas se independizaba. Era un acontecimiento de gran importancia porque probablemente tendría un efecto contagioso. Después, a principios de diciembre de 1991, Gorbachev renunció a su cargo como presidente a cargo de la Unión Soviética. Este sería el fin de un estado que por más de 70 años dominó una sexta parte del territorio mundial. Muchos consideran que este final era inevitable y era lo mejor. Ya era tiempo de que el mundo bipolar cambiara y se hiciera multilateral. Y aunque actualmente Rusia tiene una importancia como potencia mundial, la sociedad actual está más equilibrada. Y este fue el resumen de la historia de la Unión Soviética, un sistema que oprimió a sus ciudadanos y los llevó a vivir en unas condiciones deplorables de pobreza, de atraso y persecuciones muy lamentables. ¿Cuáles crees que fueron las razones de la caída de esa gigantesca nación? ¿Crees que este tipo de gobierno existe en la actualidad? Déjanos tu opinión en los comentarios.